capítulo 14, en el verso 15, el verso 22, desde el 15 al 22, ahí donde se habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Ahorita vamos a entrar, solamente estamos en una introducción, donde viene la promesa del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, en el verso 22 del capítulo 14, hay una expresión que Judas le hace a Jesús, cuando Jesús le dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y le dijo Judas, hace una referencia en paréntesis, no el Iscariote, estamos hablando de quién, de Judas Tadeo, y dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y esa expresión, hermanos, si usted investiga un poco a fondo, ¿verdad?, del pensamiento que tenía Judas Tadeo, no Judas Iscariote, Judas Tadeo, es que ellos, los judíos, estaban esperando a un libertador terrenal. Estaban esperando que ellos fueran libres de la opresión de ¿quién? De Roma. Estaban esperando a un rey terrenal, no a un rey, ¿verdad?, espiritual. Pero Cristo le cambia la historia, porque Jesús le responde y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará y vendrá a él, y nosotros haremos morada con él. Y Jesús, ¿verdad?, le vuelve a explicar para tratar de enseñarle que cuando Cristo viene a la tierra, cuando Cristo viene al mundo, no viene a morir solamente por un pueblo, no viene a morir por el pueblo de Israel, sino que viene a morir ¿por quién? Por todo el mundo entero. Por eso Él le dice: si me aman, guarda mis mandamientos. El que ama, guarda mis mandamientos. Y vuelve a repetir, se da cuenta que en esa promesa del Espíritu Santo, Cristo repite muchas veces que si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Estamos hablando aquí de un positivo, ya nosotros lo vimos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que hay un solo mandamiento que Dios nos da, es de ¿qué? Guardar sus mandamientos, el amor, honrar a los padres y guardar el día santo. Aquí Cristo está haciendo una declaración, no es que si quiere, es que Él te está diciendo: guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos, ¿sí? No es que no te está diciendo Cristo si tú quieres hacerlo, Él te está diciendo: guarda mis mandamientos. Si tú me amas como hijo del Señor, guarda mis mandamientos. Y entonces Judas, ahí yo me quiero enfocar un poquito en el libro de Judas, estamos hablando de Judas Tadeo. Judas se queda con ese pensamiento, pero después de que viene el Espíritu Santo, él cambia de pensamiento y de mentalidad, porque ahora hay una obra que el Espíritu Santo hace en su mente y en el corazón de Judas. Ahora Judas cambia su perspectiva, su forma de pensar, y ahora él dice: ya no estoy esperando a un rey terrenal, sino que ahora Cristo es el rey, ¿verdad?, que va a morir por el mundo entero para darnos salvación y vida eterna. Entonces Judas comprende de que Cristo es el ¿qué? El rey, ¿verdad?, de los judíos, el rey del mundo, el rey que va a venir a morir para dar vida eterna a cada uno de nosotros, ¿verdad?, y a todo el mundo. Hasta ahí, cuando el Espíritu Santo viene, Judas entendió esto. Y ahora hay un libro que es el único libro que está escrito, que es el libro de Judas, que yo quiero que vaya usted y vamos a hacer una lectura antifonal para que juntos podamos entender la palabra del Señor. Abra su Biblia, libro de Judas, capítulo 1, verso 1 en adelante. Es muy cortito y lo vamos a leer entre todos para poder entender un poquito el mensaje de Judas al pueblo. Y no le está hablando solamente a una iglesia, le está hablando a todos los santos, a todos los cristianos, a todos aquellos que dicen, ¿verdad?, que son hijos del Señor. ¿Estamos bien? ¿Tenemos el libro? Yo comienzo con el primer versículo y usted continúa leyendo el segundo versículo hasta que terminemos hasta el 25. Solamente son 25 versículos. Dice la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran deseo que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación,
Me ha sido necesario escribirlo para exhortar a que contendáis ardientemente por la fe que me ha sido una vez dado a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido designados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, ni en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron contra la contradicción de Coré. Esos son manchas en vuestros ángeles, que viendo impunemente vosotros, se pacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de cabra por vientos, árboles soñables, fruto, 2 veces muertos y ligados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó yo, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, hablando a las personas para ganar provecho. Pero vosotros, amados, tened en memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Los que Todos decíamos en el tiempo hablando a los pecadores, que andan según malvados deseos. estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra disciplina fe, orando y el Espíritu Santo. Convertíos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que tienen convencerlos, A otros sálvalos, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, y desechando aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Todos al único y sabio Dios, vuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermanos, qué interesante es esta historia, ¿verdad? De este libro. Si le preguntas si ya leyeron un libro de la Biblia, díganle que ya estudiaron el libro de Judas. Muy cortito y muy interesante. Mira que Judas, volvemos a repetir, antes de conocer o antes de que el Espíritu Santo viniera a su vida a cambiar su mentalidad, tenía una mentalidad errónea. Hasta que viene el Espíritu Santo, entonces él cambia de forma de pensar. Y esto nos enseña a nosotros que hay veces caminar con el Señor no es nada más vivir años dentro de la iglesia, ¿verdad? O caminar al lado del Señor. Nosotros necesitamos una transformación y un cambio que sea por medio del Espíritu Santo. Recuerden que el Señor Jesús, cuando se fue,
él dijo que es necesario que se vaya, pero que tenía que mandar ¿a quién? Al Consolador, que era el Espíritu Santo, que iba a venir a estar con nosotros en esta tierra. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos una ayuda. ¿La ayuda qué? Del Consolador, del Espíritu Santo. Ahora, Judas cambia de mentalidad. Judas ahora se vuelve cristiano de Cristo. Y ahora le habla a quienes, dice, a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Recuerde que Judas no se dirigió a una iglesia. Judas no le mandó la carta a una sola iglesia. Judas mandó esta carta, fue escrita para todos los santos, para todos aquellos que dice que son llamados. ¿Quiénes eran los llamados? Los que habían aceptado, ¿verdad?, el llamamiento de Cristo, los que habían aceptado la verdad. A los santificados, aquellos que no se contaminaban ¿con qué? Con el pecado. En Dios Padre y guardados en el Señor Jesucristo. Y luego sigue diciendo, ¿verdad?, la epístola, amados por el gran deseo que tenía de escribir acerca de nuestra comunión de salvación. Judas tenía en la mente escribir una carta, pero la carta que iba a escribir era acerca de la salvación en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo vive en una persona? Usted empieza a decir lo que Dios El quiere. Espíritu Santo te empieza a decir lo que tú tienes que hacer sin que tú hables, sin que tú digas, sin que tú escribas tus propias palabras. Y dice que Judas tenía en mente, tenía el deseo de escribir acerca de la salvación, pero el Espíritu Santo le reveló las cosas que estaban pasando y le dice: me ha sido necesario escribir para exhortar a que contendáis ardientemente por la fe que me ha sido dada una vez a los santos. Ahora cambió de perspectiva Judas. Ahora dice, bueno, no les voy a hablar de la salvación en Cristo, les voy a hablar de una cosa que yo miro que está sucediendo y que el Espíritu Santo me está diciendo que tengo que hacer. ¿Qué está pasando? Sigue diciendo, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Señor, nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas se detiene y dice, mira, yo he mirado, el Espíritu Santo me ha mostrado de que tengo que decirle a los santos, a los llamados, a los santificados, a los justos, a los que viven en el nombre del Señor, que tengan mucho cuidado, porque hoy en día dentro de las iglesias se están metiendo hombres encubiertamente. Estaban entrando dentro de la iglesia y ellos no se daban cuenta, porque recuerden que las cosas espirituales, ¿cómo se disciernen? Y las cosas carnales se disciernen carnalmente. Y entonces aquí Judas estaba defendiendo su fe, la fe en Jesucristo, y entonces le da una exhortación, una carta al pueblo para que tuvieran mucho cuidado de esas personas que estaban entrando dentro de las iglesias. Y si ustedes se dan cuenta y se acuerdan de estos textos o de estas historias, que incluso Pablo también dio una exhortación de muchos que estaban entrando dentro de las iglesias trayendo ¿qué? Doctrinas erróneas, falsas, doctrinas, ¿verdad?, de hombres. Y Pablo también lo dijo, y muchos de los apóstoles incluso vinieron y también escribieron cartas acerca de eso, Pedro. Y ahora Judas hace un llamado y le dice, queridos hermanos, a los santos, ustedes que son santos en el Señor, vigilen, cuiden la fe, porque dentro de las iglesias están entrando hombres que solamente vienen a traer libertinaje, o usan la palabra gracia como ¿qué? Como libertinaje, como nada. ¿Cómo nosotros podemos usar la palabra gracia como juego? Como dice la escritura ahí, que estos hombres
convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Cómo se puede utilizar eso? Estoy preguntando, hermano, estoy preguntando. ¿Cómo se utiliza el libertinaje en la gracia del Señor? Yo les voy a dar un ejemplo. Hace unos días yo miré un estado de una hermana por ahí, y yo me atreví a decirle, porque pues ella publicó, dice: los cristianos no tenemos vicio, pero sí tenemos una cosa, que somos bien comelones, que nos hartamos de todo, ¿verdad?, lo que tenemos. Y yo le dije, y dice: si Cristo viniera, nos encontraría comiendo, que fue una de las frases que ella puso ahí. Y yo le contesté libremente y le dije: hay que tener cuidado, porque también la gula es pecado, y si Cristo viene te vas a quedar. Entonces yo no sé con qué intención lo hice, pero pues yo me atreví a contestarle para que tuviéramos cuidado, ¿verdad?, de las cosas que estamos haciendo o publicando. Entonces, a esas cosas se puede llamar libertinaje. Podemos utilizar la comida, la glotonería, como un libertinaje de la gracia del Señor, o también lo podemos usar en el perdón. ¿Sabe qué? Le puede decir a alguien: usted ya está perdonado, usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede vivir una vida cristiana tranquila, llevársela relajada. Usted ya Cristo murió por usted. Ya eres perdonado. A eso se refiere el libertinaje de la gracia de Dios. Y dice que estos hombres entraban a la iglesia para traer esas doctrinas dentro de la iglesia y cambiar la mentalidad de los hermanos. Ya Cristo murió por ti, ya Cristo vino, ¿verdad? Así que tú no tienes que hacer nada. Ya Cristo clavó los 10 mandamientos en la cruz del Calvario, así que tú no te preocupes si no los guardas, porque al final de cuentas la gracia nos salva. Eso es libertinaje. Entonces Judas le estaba haciendo una advertencia al pueblo, a los santos, a los escogidos, diciéndole: tengan mucho cuidado con estos hombres. Y luego les dice: a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, a esto niegan. O sea, niegan al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que niegan hoy en día a nuestro Señor Jesucristo? Y no estamos hablando de los judíos nada más. Estamos hablando del mundo entero. Mucha gente que no quiere saber de Dios. Mucha gente que tú le hablas de Dios, de Cristo, y ellos dicen: oh, sí, está bien. Yo voy a una iglesia, pero no me interesa ahorita. Estoy bien como estoy. No hago mal a nadie, no tomo, no fumo, no como, cerdo, no hago esto. Y estoy bien. No necesito al Señor Jesucristo. Pero en esos tiempos los judíos rechazaban al Señor Jesús, incluso hasta hoy en día. Porque ellos se quedaron solamente en la Torá, se quedaron solamente en el Pentateuco, se quedaron solamente con los libros de Moisés, con los salmos y con los proverbios, y hasta ahí nada más. Pero cuando Cristo vino, no quisieron aceptarlo y dijeron: ¿sabe qué? El Señor Jesús es solamente un profeta, Él no es el Hijo verdadero de Dios. Incluso Juan, en el capítulo 1, en el verso 15, lo dijo. Y sigue diciendo Judas: quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los que habían guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y aquí Judas habla de un juicio. Y aquí menciona el Antiguo Testamento nuevamente. ¿A quién mencionó? A Moisés. Y le dice: miren, ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Moisés sacó al pueblo ¿de dónde? Dios sacó al pueblo ¿de dónde? De Egipto, para llevarlos a la tierra, ¿verdad?, prometida. ¿Y qué pasó? Muchos desobedecieron y se perdieron. Judas le está haciendo una exhortación en su carta al pueblo, diciéndole: tengan cuidado, porque eso es lo que puede pasar. Dios trae salvación para ustedes, pero se pueden perder en el camino. Dice que Dios los destruyó. Menciona a Enoc, menciona a Balaam, menciona a los hijos de Coré, menciona a Coré. ¿Qué pasó con Balaam? El amor al dinero. ¿Qué pasó con Coré? ¿Qué pasó, verdad, con... ¿Quién más está hablando aquí? Con Caín. Habla de Caín. ¿Estamos?
hablando del Antiguo Testamento. Hermano, los apóstoles conocían perfectamente la ley del Señor y el Antiguo Testamento, la historia de Israel. Conocían el Pentateuco, los libros de Moisés. Por eso es de que ellos relatan en las historias los libros. Y le dice al pueblo, miren esto, echen un cuidado, un ojo hacia atrás, porque también ellos estuvieron con Dios, pero se perdieron. Ustedes hoy en día, si no defienden la fe, ¿qué puede pasar? También se pueden perder. Y le dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se enlazaron con el lucro, el error de Balaam y perecieron contra las contradicciones de Coré. Y más adelante, voy a avanzar un poquito, a esto también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor en sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos, y de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, anulando a las personas para sacar provecho. Y eso es lo único que hacen las personas que no saben servir a Dios como debe de ser. Sacar provecho ¿de quién? De Dios. A veces es duro, hermano, pero Judas manda una carta con tan solo 25 versículos, pero que tiene una exhortación que nosotros podemos leernos toda la Biblia completa. Porque aquí te está mencionando el Antiguo Testamento completo. Te está diciendo, mira, echa una mirada atrás. ¿Cómo pasó con el pueblo de Israel? Y si usted se pone a leer el libro de Génesis, ahí viene la historia. El Éxodo, ahí viene la historia de cómo caminó el pueblo. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Ahí está la historia de Israel. Ahí está la santidad del pueblo. Y ellos perdieron la santidad, muchos de ellos. Y ahora, más adelante, después de que Judas hace toda esta exhortación, le dice, pero vosotros amados, hablándole a quién, decía en el principio, a los santificados, a los llamados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, les dice, pero nosotros, ustedes, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Está recordando, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el último tiempo, habrá burladores que andan según ¿qué? Sus malvados deseos. ¿Quién no mencionó eso en el libro de Mateo capítulo 24? ¿Quién fue el que mencionó eso? El mismo Señor Jesús. Por eso que Judas conocía la historia. Por eso Judas hizo, ¿verdad?, un retroceso y le dijo, queridos, acuérdense, el Señor Jesús lo mencionó cuando estaban con los apóstoles, que en estos tiempos iban a venir hombres burladores. Incluso Pablo también lo escuchó del mismo Jesús, que cuando él escribió su carta también vino a decirlo. En estos tiempos van a haber hombres malvados, hombres burladores de la palabra, hombres burladores de Dios mismo. Y dice, estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen el espíritu. Y hermanos, aquí hay un tema muy interesante. Porque hay veces el ser humano, cuando no tiene el Espíritu Santo, solamente habla boberas, habla lo que se le venga a la mente, habla de lo que vive. Porque nosotros cuando hablamos ¿por qué? Por la transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, los cambios. Y dice que estas personas eran hombres que causan divisiones. ¿Y cómo se causa división? El libro de Santiago, el mismo apóstol Santiago lo dijo. La lengua es el miembro más pequeño y con ella tú puedes encender ¿qué? Un monte. La lengua es el único, ¿verdad?, miembro del cuerpo humano que no ha sido domado. Hombres han domado, dice ¿qué? A las bestias, a los grandes motores, a los grandes barcos, pero lo único que no han domado es la lengua. Y ahora Judas le está diciendo
Estos son los que causan divisiones. Estos son los que viven sensualmente estos hombres. Tengan cuidado. Porque para causar división, mira, hay que decir lo que no está escrito y hay que inventar. Por eso, queridos hermanos, la preparación de nosotros está aquí en la palabra del Señor. Si usted no quiere ser engañado, estudie la palabra de Dios. Coma de la palabra del Señor, viva de la palabra del Señor. Porque si usted no estudia la Biblia, fácilmente va a venir alguien a engañarle, a cambiarle su doctrina. Usted es adventista del séptimo día, usted tiene 28 creencias, usted tiene 5 fundamentos dentro de la iglesia adventista. ¿Y cómo los va a defender? Con la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos allá a otros pentecostales? Bueno, no sé qué tantas, ¿verdad?, denominaciones hay, que a veces dicen vamos a platicar. ¿Cuál es nuestra mejor salida? La palabra de Dios no es para contender. Vámonos. Yo no contiendo con la palabra. Y no es que contendamos. Defiende la fe. No es que vas a pelear con ellos. Muéstrales el camino. Mucha necesidad que allá afuera, muchos necesitan del Señor. Vuelve a decir Judas, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el amor de Dios, esperando la misericordia de vuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Dos contrastes. Uno, hombres amadores de sí mismos que solamente vienen a hacer división en el pueblo, que no tienen al Espíritu Santo. Ya voy terminando, hermanos, no se me duerman. Y en otro lado, le dice Judas al otro lado, al otro pueblo, a los que son santificados, a los que son guardados en la palabra, le dice: ustedes, hermanos, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y conservando el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Ahora yo pregunto, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? Y qué interesante, porque el Señor Jesús aquí nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Nosotros podemos sabernos la palabra de Dios al derecho y al revés, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si usted no la aplica en su vida, no tiene cambio, no tiene sentido. Por eso cuando Judas le habla a los santos, cuando Judas habla y reprende, cuando Judas habla y enseña, es porque Judas había experimentado el amor de Dios en su vida, tanto como los otros apóstoles también lo experimentaron. Él ya había sido cambiado por el poder transformador del Espíritu Santo. Y ahora después Judas termina con una doxología y le dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, la majestad, el imperio, el poder ahora y por los siglos de los siglos. A ese es al que nosotros debemos de servir. Si usted se quiere mantener firme en la fe, le dice Judas, acérquese a Dios. Vaya aquel que es poderoso para guardarnos de la caída. Si usted no quiere caer, póngase en las manos del Señor. Si usted no quiere pecar, bien, venga a los pies del Señor. Sí. Porque recuerda que cuando nosotros vivimos en el Señor, hay menos probabilidades de pecar. Somos humanos y vamos a caer. Pero yo le aseguro que quizás de 100 veces que peca al día, en la mano del Señor usted puede pecar a lo mejor 10 nada más y los otros 90 se las libra. ¿Sí? Los otros 50 se las libra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a dar la valentía para usted dominar. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Y bueno, hermanos, hay mucho que hablar aquí. Yo puedo relatar, ¿verdad?, la historia de muchos apóstoles que están dentro de la palabra del Señor. Y si usted se pregunta cómo terminó Judas, Judas terminó como todos los apóstoles. Judas terminó predicando la palabra del Señor después de no conocer completamente a Cristo. Llegó a ser convertido por medio del Espíritu Santo. Fue un predicador de la palabra del Señor que murió como mártir. Y su única carta escrita fue la del libro de Judas. ¿Sí? La sierva del Señor en uno de sus libros dice que, ¿verdad?, que el cielo está buscando hombres, ¿verdad?, que sean, ¿cómo se le dice la escritura?
hombres que no se vendan, hombres que no se... Como las brújulas, ¿no? Ya ves, como las brújulas, como la brújula al polo, ¿no? que no se compren Que y no no se se compren vendan. ni se vendan, sino que sean hombres que firmes. La idea ahí está. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios, eso es lo que enseña, ¿verdad?, la sierva del Señor. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que nosotros seamos hombres firmes, que defendamos la fe donde quiera que nosotros estemos y que siempre sirvamos al Señor como debe de ser, no, ¿verdad?, fallando a su palabra. Recuerde que usted es adventista del séptimo día y usted tiene que defender su fe, usted tiene que defender la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Que quieras cambiar lo que hay en mí, de piedra cae.